Hola gente hermosa, gente bonita, qué gustazo, qué alegría saludarlos. Hoy martes 17 de diciembre, estamos en la serie Al Mundo Paz, nuestra serie de Navidad. Hoy es el día 19 y poco a poco nos acercamos ya al nacimiento de Jesús en esta historia. Por lo pronto este devocional se titula El Mesías Esperado, el Mesías Esperado. En la historia que estamos estudiando en el Evangelio de Lucas, que es la verdadera historia de la Navidad, se nos entrelaza la historia de dos familias. Vamos yendo de una familia a otra. La primera familia es una pareja de ancianos que no han podido tener hijos y que Dios les da un maravilloso milagro de que Elizabeth, esta mujer de edad avanzada, estaba embarazada y su esposo Zacarías al principio no lo cree y por eso queda mudo por un tiempo, pero cuando nace el niño y le ponen Juan, como había dicho el ángel de Dios, Zacarías se llena de gozo y vuelve a hablar y canta una canción, una oración de alabanza a Dios, que es la que estamos estudiando. El otro nacimiento es precisamente el nacimiento de Jesús. Una jovencita, María, queda embarazada sin haber conocido varón porque ha concebido por el Espíritu Santo y ella también canta una alabanza a Dios. Me encanta la historia de la Navidad en Lucas porque los personajes de pronto comienzan a cantar canciones. Porque así es el ser humano cuando tiene estas emociones profundas en su corazón, no podemos quedarnos callados y cantamos. Y estos dos personajes están cantando de alegría, de alabanza a Dios por lo que Dios está haciendo. Estábamos estudiando la canción de Zacarías. Vamos a leer otra vez las primeras frases de Zacarías en esta oración a Dios, en este devocional que se titula El Mesías Esperado. Vamos a leerla no sin antes orar. Gracias, Señor, por este día que nos das, porque tú eres el que da la vida y te damos gracias porque enviaste a tu Hijo Jesús, el Mesías Esperado, para darnos salvación. Permítanos escuchar tu palabra el día de hoy en nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos. Vamos a Lucas 1, del 67 al 75. Dice así la palabra de Dios. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Me encantan esas dos palabras. Dios visitó a su pueblo. Dios vino a hacer su habitación. Se vino a vecindar con nosotros para redimir a su pueblo. Ayer estudiamos la palabra redención. Él nos compró. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Ya leímos esta canción ayer, pero hay mucho que decir y hoy continuamos diciendo las enseñanzas que nos da Zacarías, inspirado por el Espíritu Santo a través de esta canción. Y le hemos puesto a este devocional El Mesías Esperado. Esta idea de un Mesías, la palabra Mesías significa ungido, y se usaba en el Antiguo Testamento esta idea de ungido para hablar de personas que habían sido escogidas por Dios para una misión muy importante, muy especial. Y como habían sido escogidas por Dios para una misión muy especial, no podían hacerlo solos, sino que el Espíritu de Dios venía sobre ellos. Por eso se habla de que son ungidos. Y en muchas ocasiones se les ungía, que ungir es simplemente una palabra que significa que se les derrama aceite sobre ellos. Se les ungía con aceite, en símbolo, en representación del Espíritu de Dios viniendo sobre ellos para darles la capacidad, el poder de realizar la obra que Dios les ha encomendado. Y se ungía a diferentes personajes, así de manera oficial. Se ungía a los reyes. ¿Se acuerdan que Samuel ungió a Saúl y ungió al rey David? Incluso antes de que fuera rey, porque había sido escogido por Dios. Y eso era una representación de la presencia de Dios sobre sus vidas para ser reyes. También se ungía a los profetas. A menudo los profetas eran ungidos en representación de que el Espíritu Santo estaba sobre ellos e iban a hablar palabra de Dios. Eso es un profeta, no uno que predice el futuro. Un profeta es uno que proclama la palabra de Dios y por eso el Espíritu Santo viene sobre ellos. Y también se ungía a los sacerdotes, el más famoso de ellos, el sacerdote Aarón.
De hecho, hay todo un salmo que habla de el aceite de la unción cayendo sobre Aarón, que desciende sobre sus barbas y luego hasta el borde de sus vestiduras, porque así es la unción, es derramamiento de aceite. No es nomás poner 2 gotitas de aceite sobre la mollera, sino derramar sobre la persona el aceite en representación de el Espíritu Santo tomando el control de esa persona para que haga, hable, diga palabra de Dios para cumplir la misión que Dios les ha encomendado. Y bueno, había reyes, profetas y sacerdotes a lo largo de la historia del pueblo de Dios, pero vamos a ser muy honestos. La historia del Antiguo Testamento, no la puedo resumir aquí en 2 minutos, pero déjenme decir así, es una historia del fracaso del pueblo de Dios. El pueblo de Dios apenas estaba convirtiéndose en pueblo de Dios. Moisés estaba recibiendo la ley en el monte Sinaí y el pueblo de Dios ya estaba siendo infiel a Dios. Ya estaba adorando a los ídolos, ya estaba rompiendo la ley. Apenas les estaban dando la ley y ya las estaban rompiendo. Como si fuera una esposa que se acaba de casar y ya está siendo infiel en el mismo día de la boda. Así fue el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tuvo sus buenos momentos y tuvo sus épocas de oro con David, con Moisés, con algunos reyes, Josías, algunas resurrecciones, restauraciones. Pero en mayor medida la historia del pueblo de Dios está caracterizada por el fracaso, por la rebeldía. Era un pueblo de dura cabeza, de dura cerviz, que se iba tras otros dioses. Y por eso les fue mal. Aunque tuvieron sus épocas de oro, especialmente con David y Salomón, en general les fue mal, fueron conquistados. De hecho, 10 de las tribus de Israel prácticamente desaparecieron. Y en la mentalidad del pueblo de Dios había esta crisis. Somos pueblo de Dios, ¿por qué nos conquistan otros pueblos? Somos pueblo de Dios, ¿por qué nos han llevado al exilio? Jerusalén es la ciudad de Dios, el templo de Jerusalén es la casa de Dios. ¿Por qué lo destruyeron los babilonios? Porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruyó el templo y se llevó muchos cautivos y la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Dios, estaba en ruinas. Y la pregunta era ¿por qué? Y la respuesta de los profetas fue muy sencilla. No, Dios no los abandonó. Ustedes abandonaron a Dios. Ustedes han sido un pueblo idólatra que le ha dado la espalda a Dios. Por eso Dios les permite pasar por estas cosas, pero vuelvan a Dios y Dios los restaurará. Y Dios les dará un Mesías. Y Dios les volverá a dar luz. Y Dios volverá a restaurar la gloria de su pueblo. Y un rey estará otra vez sobre el trono de David. Y vendrá un profeta que otra vez les hablará palabra de Dios. Y vendrá un sacerdote que otra vez los conecte con Dios. Y entonces el pueblo de Dios esperaba este rey, este sacerdote, a este profeta, que viniera a cumplir todas las promesas de Dios. Y para la época de Jesús, el pueblo de Dios no estaba en muy buenas condiciones. Estaban gobernados por los romanos. La ciudad de Jerusalén estaba ocupada por los romanos. El templo de Jerusalén había sido reconstruido, pero no era lo mismo de antes. Estaban esperando todavía. Estaban esperando a ese Mesías, a ese ungido. Mesías significa ungido. A ese enviado de Dios que vendría a liberarlos, a establecer otra vez el reino, a conectarlos otra vez con Dios, a hablar palabra de Dios como no ha habido en mucho tiempo. Y ese es Jesús, definitivamente ese es Jesús. Y por eso aquí Zacarías dice esto: Dios ha visitado a su pueblo, nos levantó un Salvador de la casa de su siervo David, como prometió desde el principio, para librarnos de nuestros enemigos. Se acordó de su pacto, se acordó de sus promesas y de lo que juró Abraham. Se menciona por nombre a estos 2 personajes, Abraham y David. Y es que Abraham y David marcan 2 épocas muy importantes del pueblo de Dios. Abraham marca la época de los patriarcas, cuando inició el pueblo de Dios. Cuando Dios le prometió por primera vez a Abraham: voy a bendecirte a ti y voy a bendecir a todas las naciones a través de un descendiente tuyo. Y algo muy similar le dijo Dios a David. Dios le dijo a David: tu reino será eterno y siempre habrá un rey descendiente tuyo en el trono del pueblo de Dios. Y bueno, parecería que esa promesa no se estaba cumpliendo, porque el pueblo de Dios no tenía un rey. Estaba Herodes, el rey Herodes, que era realmente un sirviente de los romanos, parte judío, parte de otros pueblos, pero no era un rey de Dios. Y no era descendiente de David. Y Dios le había prometido a David que siempre había un descendiente suyo en el reino. Bueno, esa promesa que Dios le hizo a Abraham
en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa promesa que Dios le hizo a David, siempre habrá un descendiente tuyo en el trono de David, en el trono del pueblo de Dios, se está cumpliendo en Jesús. Ya nació el rey. Bueno, todavía no. Va a nacer el rey. Y Zacarías ya lo está celebrando, porque ha entendido que lo que Dios está haciendo con su hijo Juan y con su pariente María es Dios cumpliendo sus promesas. ¿Qué nos enseña esto, mis queridos hermanos? ¿Qué nos enseña esto? Dos cosas quiero decir. Número uno, que Dios vino a cumplir sus promesas, que Dios cumple sus promesas. Esta idea de un elegido, de un Mesías, está engranada en la mente y en el corazón humano, ¿no? Hay un montón de películas que hablan de ese elegido que va a venir, de ese elegido que va a llegar y va a traernos una nueva era de paz y salvación. Está en las películas, está en las historias, porque el ser humano tiene eso metido en el corazón. Porque efectivamente estamos esperando a alguien, pero ¿qué crees? Ya llegó. Hay quienes siguen esperando un Mesías. Ya llegó. Es Jesús. Él es el Mesías esperado. Él es el que viene a cumplir todas las promesas de Dios. Él es el que viene a darnos una nueva era de esperanza. En la época de Jesús había esta gran expectativa. Va a llegar un Salvador. Ya llegó. Creamos en Él. Y número dos, Dios vino a darnos la victoria. Dice Zacarías en dos ocasiones, a librarnos de nuestros enemigos. Y los judíos esperaban este Mesías guerrero, ya lo hemos dicho varias veces. Este Mesías guerrero que viniera a derrotar a los romanos y poner otra vez el reino de Israel. Pero Dios vino a hacer algo mucho más grande que eso. Sí vino a derrotar a nuestros enemigos, pero no a nuestros enemigos políticos o militares. Vino a derrotar nuestro mayor enemigo, el pecado, la muerte, la maldad. Y por eso Jesús murió en la cruz. No vino a vencer con espada, con ejércitos. Vino a vencer con amor sacrificial. Vino a vencer con el derramamiento de su sangre para el perdón de pecados. Y eso es lo que Cristo Jesús hizo. Y esto es lo que hizo el Mesías esperado. Jesús es ese Mesías esperado, el ungido de Dios. No un ungido más, el ungido. El único rey verdadero, el único profeta. Porque no solamente predica palabra de Dios, Él es la palabra de Dios. Y el único sacerdote que nos conecta verdaderamente con Dios, porque Él es el Dios hombre, que es un puente para llegar a Dios, es Jesús. Todos los otros profetas, reyes y sacerdotes se quedaron cortos. No alcanzaron a hacer lo que necesitábamos. Pero ¿qué crees? Jesús sí. Él es el puente, Él es el rey, Él es el profeta, Él es el sacerdote, Él es la palabra de Dios, Él es todo. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por enviar a tu Hijo Jesús al mundo para perdón de nuestros pecados, para salvación de nuestros enemigos, para restauración de nuestra vida. Queremos creer en Cristo con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi hermano. En esta Navidad, cree en Cristo con todo tu corazón. Espero que Dios te bendiga mucho en este día. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Bendiciones.